¿Estaré exagerando? ¿Estoy siendo demasiado egoísta? ¿No será que el narcisista aquí soy yo? Uno de los signos más habituales en alguien que atraviesa o ha atravesado una relación narcisista es la confusión. Uno nunca tiene nada claro. Cree que a lo mejor está siendo demasiado duro con esa persona, que está viendo cosas donde no las hay, que tal vez debería de ser más benévolo y todo este tipo de cosas. Y cuando no cree esto, la persona narcisista se encarga de instalar este tipo de dudas en su mente. Por eso, y para ayudarte a navegar este tipo de conflictos, en este vídeo vamos a ver las principales dudas que, a mi modo de ver, una persona tiene siempre con un narcisista. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Las personas que están en una relación narcisista suelen tener una serie de dudas persistentes debido a la manipulación emocional y a la distorsión de la realidad que experimentan. Los narcisistas son expertos en proyectar en los demás la responsabilidad propia y en hacer que los otros experimenten esa culpa y esa vergüenza por ellos. En este sentido, es muy habitual que la víctima se sienta totalmente anulada y que esté llena de dudas y de contradicciones. Comenzarán a cuestionarse no solo lo que la mayoría de nosotros podríamos decir que son dudas razonables, sino también y muy especialmente se cuestionarán su cordura y su salud mental. Esto es el resultado típico de un proceso continuado de manipulación y abuso. Y si bien todos podemos pasar por periodos de autocuestionamiento más o menos pronunciados, es muy habitual observar cómo en este tipo de relaciones este cuestionamiento sobre uno mismo y la propia valía es muy extremo. Estas dudas se extienden como una mancha de aceite sobre todo y sobre todos. Al final, uno no sabe lo que es real y lo que no. También se produce un dislocamiento de dónde tiene que estar la responsabilidad de cada individuo en su vida. Esto, como comprenderás, es muy propicio para el narcisista, ya que así se ahorra tener que dar explicaciones, asumir culpas y demás, pero es totalmente nocivo para su víctima. Por todo ello, ¿cuáles son las dudas que, desde mi punto de vista, son más habituales en las víctimas? En primer lugar, ¿estaré exagerando? Es común que las víctimas de relaciones narcisistas se cuestionen si están sobrereaccionando a las conductas de su pareja, especialmente después de ser acusadas de ser demasiado sensibles o de malinterpretar las situaciones. En estos casos, la persona ha soportado tanta luz de gas que cree que no aguanta nada, que todas las situaciones son por su culpa, que es demasiado sensible, que todo es por sus problemas del pasado y todo este tipo de cosas. Y si bien todos tenemos una mochila de la cual convendría hacernos cargo, no es menos cierto que los manipuladores y narcisistas aprovechan el sentido de responsabilidad de su víctima para darle la vuelta y abusar de ellas. Se aprovechan de que esa persona sea honesta y esté siempre dispuesta a asumir sus propios errores. Se aprovechan de que tengan un sentido de responsabilidad el cual les dice que todos aportamos en mayor o menor medida a nuestras relaciones algo. Y si le dicen que es demasiado sensible, empiezan a pensar que tal vez es porque lo sea. Las personas no cuestionan al narcisista, sobre todo cuando se lo dicen tantas veces. Por lo que la persona piensa que sí, que tal vez esté siendo demasiado sensible, que tal vez todas las discusiones que tienen son por su culpa y porque no aguanta nada, y que hay algo mal en ellas, por lo que al final terminan siempre discutiendo. Lo que no saben estas personas es que esta frase es de primero de manipulación. Y no me malinterpretes. Puede que en alguna ocasión uno pueda estar siendo demasiado sensible y otra persona se lo aperciba y ahí no habría ningún tipo de manipulación. Pero cuando esa frase se lanza para escurrir el bulto, para no asumir responsabilidades, para desviar la atención de algo que realmente ha sucedido, entonces es manipulación pura y dura. Además de que es una frase invalidante como la copa de un pino. Por eso, en este sentido, es conveniente poner atención cuando nos dicen esta frase y preguntarnos si realmente lo estamos siendo o estamos ante un intento de manipulación. En segundo lugar, ¿realmente me quiere o está jugando conmigo? Las personas en estas relaciones a menudo se preguntan si el narcisista tiene sentimientos genuinos o si solo las están utilizando por conveniencia o por ego. A veces estas relaciones se sienten tan falsas, tan faltas de autenticidad, que uno no sabe qué pensar. Mientras que a veces esa persona es todo bondad y amabilidad, otras veces es la peor persona que uno haya conocido. La víctima aquí comienza a justificar al narciso bien porque todos tenemos nuestras cosas, bien porque ha tenido un pasado complicado o bien por cualquier otra razón. En este tipo de relaciones uno no sabe si existe afecto genuino o es todo un conglomerado de conveniencias y aspectos superficiales cada vez más difícil de conjugar. Uno podría pensar, si realmente me quiere, ¿por qué hace esto?
Por un lado, pueden decirte que te quieren, que te adoran, pero luego sus actos demuestran todo lo contrario. No les importa humillarte, devaluarte o hacerte sentir inferior si con eso ellos se sienten un poco mejor. En muchos casos, más que una relación, parece un teatrillo. En tercer lugar, ¿seré yo el narcisista? Debido al gaslighting y las acusaciones de la pareja narcisista, la persona puede llegar a preguntarse si realmente el problema está en ella. Esto ocurre cuando el narciso proyecta sus propios comportamientos tóxicos y acusa a la otra persona de ser quien manipula. Esta pregunta recorre las mentes de las víctimas de narcisistas al menos una vez en su vida. Están tan desesperados en dar una explicación a lo que está sucediendo que compran la narrativa que les vende el narcisista de que el problema en realidad lo tienen ellas. Han llegado a unos extremos tan desesperantes que al ver que la otra persona no solo no reconoce nada, sino que le acusa a ella de narcisista, lo compran como una posible hipótesis y además lógica. Y es que alguien debe de tener la culpa aquí, ¿no? Si no es la otra persona, si la otra persona dice que nunca hace nada, que soy yo quien se comporta de forma inadecuada todas las veces, pues algo de razón tendrá, ¿no? Empezar a creer que uno es narcisista, o si no narcisista, por lo menos sí egocéntrico, autocentrado y egoísta, es una constante casi en todas las relaciones. Los narcisistas son tan habilidosos en darle la vuelta a tus reclamaciones que por muy lógicas o legítimas que éstas sean, al final terminarás pensando que eres un egoísta, que no mereces decirle nada, que bastante hacen ellos con estar a tu lado y ese tipo de cosas. Al final, la víctima termina sintiéndose como víctima y verdugo a la vez. Esto la condena a un estado de indefensión y a un limbo del que muchas veces es difícil salir sin ayuda externa. En cuarto lugar, ¿por qué no puedo hacer que funcione? Claro, si al final eres tú el egoísta, el egocéntrico y demás, también será responsabilidad tuya el que funcione o no la relación. Además, hagas lo que hagas, nunca será suficiente para un narcisista. Siempre habrá un pero o una mirada de condescendencia y superioridad con la cual te atravesarán. La víctima puede dudar de sus habilidades para mantener la relación, creyendo que si se esfuerza lo suficiente o si cambia ciertos aspectos de su comportamiento, entonces todo mejorará. Lo que no sabe es que no se trata tanto de lo que hace ella como de lo que hace él. Y aquí debemos romper un mito acerca de estas relaciones. Es cierto que en ocasiones las personas que se relacionan con narcisistas no saben poner límites, pero no es menos cierto que no es responsabilidad de ellos que al final el narcisista termine actuando como actúa. De hecho, muchas víctimas sí saben poner límites, sí son personas con recursos y sí son asertivas, pero simplemente ven como todo lo que hacen con el narciso no funciona. En estos casos, la información es poder y es importante que la persona sepa que cuando alguien se salta todos los límites que ponemos, es una bandera más que roja para salir de ahí pitando, o por lo menos para tomar distancia. En estos casos, es importante validarse a uno mismo y darse la importancia que se merece. La sobreadaptación que normalmente hace la persona solo dará lugar a que ésta se queme y a una anulación final. En quinto lugar, ¿por qué parece cambiar todo el tiempo? Hace poco hablaba con un paciente sobre cómo los narcisistas muestran actitudes camaleónicas y se comportan de formas muy distintas dependiendo de las personas con las que están en ese momento. Estos cambios no solo se observan con terceras personas, sino también con uno mismo. La inconsistencia en el comportamiento del narcisista, que pasa de la idealización al desprecio, genera mucha confusión, lo que lleva a preguntarse por qué la relación parece siempre estar en un ciclo de altibajos. Como dice la doctora Durvasula, pareciera que son los termostatos de la habitación. Si ellos están bien, todo el mundo tiene que estar bien. Y si están mal, pues todos mal. Además, esta fluctuación se puede observar casi en el mismo día, siendo personas encantadoras por la mañana para destruirte psicológicamente y devaluarte por la noche. Uno no sabe a qué atenerse porque en muchos casos son totalmente cambiantes. Este cambio además va a exigir que tú estés en sintonía constante con ellos, siendo tus sentimientos y opiniones algo totalmente secundario. En sexto lugar, ¿acaso me estoy volviendo yo loco o loca? El gaslighting constante hace que la víctima dude de su percepción de la realidad, lo que puede llevarla a sentir que está perdiendo la cordura. No es raro encontrar cómo en muchas ocasiones las personas creen que tienen un problema de salud mental o una enfermedad. Creen que son paranoicas, celotípicas, que ven cosas donde no las hay, que se inventan hechos e historias que no ocurrieron, cuando eso es simplemente lo que le devuelve el narcisista y no la realidad. Un narcisista casi siempre intentará
a distorsionar la realidad, sobre todo cuando esa realidad va en contra de su imagen superior o les afecta a su ego de algún modo. Por ejemplo, no es que ellos se hayan olvidado de recoger a los niños del colegio, es que tú no les has dicho nada. No es que ellos estén flirteando con la camarera, es que tú eres muy celoso. No es que ellos te estén insultando, es que tú eres demasiado sensible. No es que ellos tengan una amante, sino que tú ves cosas donde no las hay. No es que a ellos les hayan despedido del trabajo, es que allí nadie sabe trabajar. No es que no quieran ir a terapia, es que ellos saben más que el psicólogo y así hasta un largo etcétera. Por eso, ante tanta negación de la realidad, ante tanta distorsión y mentiras, uno empieza a dudar realmente de su cordura. La persona termina sintiéndose totalmente anulada y su juicio crítico totalmente desahuciado. El silencio ante las constantes humillaciones será su nueva respuesta por miedo a que se le acuse además de todo lo mencionado anteriormente. En séptimo lugar, ¿debería quedarme o debería irme? La ambivalencia entre los momentos de afecto y los de maltrato hace que la persona no esté segura de si lo mejor es dejar la relación o continuar intentando que funcione. En estas situaciones, desde fuera, puede verse como algo masoquista el intentar que algo así funcione. Sin embargo, los narcisistas normalmente suelen dar píldoras de amor o de amabilidad aquí o allá, para manejar así la frustración de su víctima. Saben, de manera consciente o inconsciente, que deben cuidar a su víctima porque si no llegará un momento en que ésta se marchará. Por eso, de vez en cuando, dan migajas a la otra persona que ésta además atesora como regalos y futuras promesas de redención. La pregunta sobre si debe marcharse o quedarse resuena en su mente y es una constante en la relación. No será hasta que la persona tome una mayor conciencia sobre el tipo de relación en la que está cuando tome la determinación de dejarla. Muchas otras veces existe conciencia plena sobre este aspecto, pero otros elementos como el económico o el de los hijos serán los que retengan a la persona aún por más tiempo. En octavo lugar, y relacionado con el anterior, ¿estoy siendo egoísta por querer salir de la relación? La persona puede sentir culpa por pensar en salir, especialmente si el narcisista ha jugado con su sentido de responsabilidad, haciéndola sentir que está fallando al no satisfacer sus expectativas. Y es que ya sabes cómo son en estas relaciones. No solo tienes que fastidiarte, por decirlo suavemente, sino que además no puedes quejarte y debes quedarte ahí. Todo esto, claro, según la perspectiva de un narcisista. Cualquier acto o comentario que vaya en contra de lo bien que lo hacen todo, de lo a gusto que estás tú con ellos, o de lo mucho que vas a aguantar y a sacrificarte por ellos, es literalmente un sacrilegio. Por eso muchas personas se sienten egoístas al querer salir de ahí, aun cuando la relación esté siendo totalmente destructiva para ellos. Recuerda que este tipo de relaciones son como una pequeña secta de dos, en las que el narcisista es el líder y el resto de personas, o sea, tú, tienes que obedecer en todo, por lo que es muy habitual sentirse culpable o egoísta por estar traicionando al líder. Este sentimiento, que puede aparecer en cualquier tipo de relación, se intensifica y se hace mucho más patente en relaciones narcisistas, además de que pueden provocar mucha ansiedad en la víctima. En noveno lugar, ¿por qué me siento tan inseguro? El narcisista tiende a desestabilizar la autoestima de su pareja, dejándola en un estado constante de inseguridad y de dudas sobre su propio valor. La persona siente que no puede tomar decisiones por sí misma o que le cuesta mucho. Siente que necesita la validación de los demás para las cosas más básicas. Esto es debido a todo el adoctrinamiento de Narciso, en el cual cualquier mínimo fallo o salida del camino marcado, por así decirlo, se castiga duramente. Al final, la persona responde con una gran inseguridad por cualquier cosa. Esto es una consecuencia al condicionamiento y a la manipulación que ha vivido durante todo ese tiempo. En décimo lugar, ¿por qué sigo queriendo estar con él o con ella a pesar de todo? Y es que, a pesar del maltrato, la víctima puede seguir sintiendo una fuerte atracción hacia el narcisista, lo que la lleva a cuestionar por qué no puede simplemente salir de la relación. Es como si estuviera atrapada emocionalmente. Y si bien dejar una relación no suele ser fácil, en este tipo de relaciones este sentimiento se intensifica debido a la manipulación. En estos casos, no es que se trate de dos personas que quieran cosas distintas o de que exista una diferencia de valores, sino que estamos hablando de seguir estando en una relación abusiva o no. Son palabras mayores y hay una gran diferencia. Aún así, la persona puede seguir queriendo al narcisista y pensando que en algún momento las cosas podrían cambiar. En estos casos, es importante aplicar la aceptación radical y entender que esa persona no va a cambiar. Es importante aceptar esto a modo de cierre y por nuestra propia salud mental.
A veces nos separamos de personas que queremos por incompatibilidad de valores, otras veces porque es nuestra propia salud mental la que está en juego. Y esto no quiere decir que no podamos seguir queriéndole, pero podemos hacer esto desde la distancia y desde un lugar seguro para nosotros mismos. Ten en cuenta que estas dudas son el resultado directo de la manipulación y el abuso emocional. Esta manipulación erosiona gradualmente la claridad mental y el sentido de autoestima de la persona involucrada. Por todo ello, es muy válido que tengas esas dudas. Yo diría que es hasta natural que las tengas por todas las situaciones que uno atraviesa, pero aprender a desactivarlas y a que no tengan un impacto significativo en tu vida es prioritario para tu cordura y tu salud mental. Por cierto, ¿te has sentido identificado con alguna de ellas? ¿Con cuáles? ¿Qué hiciste ante ellas? Por favor, comparte y escribe en comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales, o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.